Bienvenido a nuestro canal de formación matemática informal. En este día vamos a continuar con las aplicaciones de la derivada, pero vamos a continuar profundizando un poquito más en lo que es el cálculo de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Pues hoy vamos a comenzar con la sección número 2 de las aplicaciones de la derivada. En este caso vamos a calcular el intervalo de crecimiento y de decrecimiento de una función. Y vamos a definir primeramente lo que es un intervalo. Entonces, tenemos aquí que un intervalo es un conjunto de puntos que existe entre dos extremos. Por ejemplo, tenemos un extremo A y tenemos un extremo B. La cantidad de puntos que está señalado en rojo que existen entre el punto A y el punto B es lo que se conoce como un intervalo. Un intervalo puede ser constante, puede ser creciente o puede ser decreciente. Cuando el intervalo es creciente, se dice que un intervalo es creciente donde a medida que X aumenta, mi función también aumenta. Y se dice que un intervalo es decreciente cuando a medida que X aumenta, f de X disminuye. Vamos a verlo en esta gráfica. En esta gráfica tenemos que esta línea que está aquí, hasta el 1, de menos infinito hasta 1, esta función crece. Sin embargo, del 1 a este número que está aquí, al 5, entonces la función decrece. Y a partir del 5, entonces mi función es creciente. Entonces, basado en esa información, vamos a pasar a resolver nuestro primer ejemplo de aplicación. Si usted no sabe cómo calcular los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función, en este momento lo voy a enseñar, pero lo voy a enseñar a partir de un problema de aplicación. En este problema de aplicación, yo voy a abarcar las dos cosas. Voy a explicar cómo resolver un problema de aplicación, pero al mismo tiempo voy a enseñarte a calcular el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Dice, un estudio de eficiencia del turno de la mañana en una fábrica de 8 a 12 del mediodía indica que un trabajador promedio que llega al trabajo a las 8 de la mañana habrá producido unidades en T horas más tarde, la cual está modelado por la siguiente función, que es esta función que tenemos aquí. Esta función Q de T es igual a menos 2 tercios Q al cubo más 1 medio T al cuadrado más 10T. Entonces, la pregunta que te hacen en este problema es, ¿en qué en cuáles periodos de la mañana es más y menos eficiente el desempeño del trabajador? Y dice que expresa en forma de intervalo, es decir, que escriba un intervalo de tiempo a partir de las 8 de la mañana en donde el trabajador se muestra más eficiente y donde se muestra menos eficiente. Entonces, en este caso, para yo poder encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, lo primero que yo voy a hacer, nuestro primer paso es buscar lo que son los números críticos de la función. Entonces, ¿cómo encontramos esos puntos? Como ya sabemos que en ese punto la derivada es igual a 0, pues para yo encontrar esos puntos, lo primero que yo tengo que hacer es buscar la derivada de la función y luego despejar el valor de la variable X. Vamos a ver la función. Mi función la tenemos aquí delante, que es menos 2 tercios T al cubo. La voy a copiar nuevamente. Esa es la función que yo tengo. Entonces, yo quiero encontrar de esa función los intervalos donde esa función crece y decrece. Pues como habíamos dicho, nuestro primer paso es
buscar mi derivada, igualar a 0 y despejar el valor de la variable. En este caso, como mi función está expresada en función de t, pues yo voy a derivar, voy a igualar a 0 y voy a buscar el valor de t. Si tiene alguna duda sobre cómo calcular la derivada, te pido que te suscribas a nuestro canal y esté pendiente a nuestros próximos videos que vamos a estar subiendo sobre cómo calcular la derivada de una función. Vamos a calcular la derivada. En este caso se conoce como la derivada de la función, que es 2t cuadrado más t más 10. Entonces, lo vamos a igualar a 0 para poder encontrar lo que son los números críticos. Si igualamos a 0, vamos a tener que 2t cuadrado más t más 10 es igual a 0. Entonces, en este caso, vamos a tener una ecuación cuadrática y esa ecuación yo tengo que resolverla. Entonces, me quedó una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática yo tengo la opción de poder resolverla por fórmula general. Esta es la fórmula general que está aquí. O puedo resolverla por factorización. En este caso, la fórmula general, como ya ustedes la dominan, se la voy a dejar para que usted lo practique en su casa y compruebe su resultado. Y yo lo voy a resolver por factorización. El método de tanteo consiste en buscar números que multiplicado de el primer término y números que multiplicado de el tercer término. Si yo multiplico cruzado, en este caso, y sumo algebraicamente los números, si me da el segundo término, entonces esos son los números correctos que me dan a mí la factorización correcta. En este caso, como el primer término es 2t cuadrado, yo puedo escribir que mis números son 2t y t. Y el segundo término sería 5 y 2. Si yo multiplico cruzado, en este caso, yo voy a tener que menos 2t por 2 da menos 4t y t por 5 da 5t. Si yo sumo algebraicamente, eso será igual a t positivo. Y como podemos apreciar, esa t que está aquí es el segundo término que está aquí. Lo que significa que esa es la factorización correcta. Entonces, la factorización de menos 2t cuadrado más t más 10 va a ser igual a menos 2t más 5 y t más 2. Una vez que nosotros factorizamos, entonces igualamos cada factor a 0. Vamos a escribirlo aquí de nuevo. Igual a 0. Si nosotros tomamos esa expresión, igualamos a 0, vamos a decir menos 2t más 5 es igual a 0 y t más 2 es igual a 0. Entonces, menos 2t es igual a menos 5 y t va a ser igual a menos 5 entre menos 2 y eso es igual a 5 medio. Como es un número exacto, los estudiantes siempre me preguntan, profesor, ¿y yo puedo escribirlo en decimal? Hay una regla para trabajar con decimales. Si los decimales son exactos, usted puede expresar la fracción en decimal, no hay problema. Ahora, cuando los decimales son aproximados, periódicos, entonces lo mejor trabajar con mi fracción entera para no perder dígitos en el proceso. En este caso, yo puedo escribir que t es igual a 2.5. Y aquí, cuando igualamos t más 2 igual a 0, yo voy a tener que t es igual a menos 2. Entonces, decimos que los números críticos de esta expresión son menos 2 y 2.5. Recuerden que estoy enseñando cómo resolver el problema y al mismo tiempo cómo calcular los intervalos donde crece y decrece. Yo me voy a enfocar
a encontrar esos intervalos y después que lo tenga, entonces voy a sacar la aplicación del problema. Entonces, vamos a continuar. Una vez que nosotros tenemos los números críticos, voy a aplicar prácticamente la segunda parte. Yo le llamo C porque estoy en continuación con la parte A, la parte B y la parte C, que viene siendo la segunda parte del problema, y es formar intervalos con esos dos números. ¿Cómo yo lo formo? Sencillo. Trazo una recta numérica, marco los dos números que encontré, tenemos el -2 y tenemos el 2.5. Una vez que yo tengo los intervalos, podemos apreciarlo, que es de menos infinito a -2, de -2 a 2.5 y de 2.5 al infinito, entendiendo que esa flechita indica que eso continúa hasta el infinito. Tenemos tres intervalos. Una vez que yo tengo los tres intervalos, entonces yo voy a ver el comportamiento de mi derivada en esos intervalos. ¿Cómo yo busco el comportamiento? Sencillo. Tomo un número de cada intervalo. En este caso voy a tomar un número de menos infinito a -2, podría ser -3, y voy a evaluar mi derivada en -3. Hago lo mismo del intervalo de -2 a 2.5. Puedo tomar el 0. Recuerden que el número que usted quiera, pero que esté dentro de ese intervalo. Y voy a encontrar f' de 0. Hago lo mismo de 2.5 en adelante. Tomaría el 3 y voy a buscar f' de 3. Como ya nosotros sabemos que mi derivada, miren aquí arriba donde la tenemos, es -2t cuadrado más t más 10. Vamos a copiarla para que ustedes copiar. Vamos a pegarla aquí para que ustedes estén más claros dónde que estamos sustituyendo. Vamos a pegar. Pegar. Esta es mi derivada. Entonces, en esa derivada vamos a sustituir los tres números que seleccionamos. Sería -2 por -3 al cuadrado más -3 más 10. Y algunos estudiantes lo resuelven y escriben el número, pero en este caso, a mí no me interesa el número. Lo único que a mí me interesa es si te da positivo o te da negativo. En este caso, cuando yo digo -3 al cuadrado da 9, 9 por -2 da -18, más -3 más 10, entonces eso da negativo. Fíjense que no voy a copiar el número que me da. Hago lo mismo con q de 0, 0 al cuadrado más 0 más 10, y eso va a ser igual a 10, que es positivo. Y en el otro, con q de 3, será -2 por 3 al cuadrado más 3 más 10, y eso da negativo. Volvemos a mi intervalo. En este caso tenemos que este intervalo es negativo, este positivo y este negativo. Si yo estuviera resolviendo el problema y me estuvieran preguntando, profesor, ¿dónde crece la función? Yo podría decir que ella crece del intervalo de -2 a 2.5. ¿Y dónde decrece? Entonces ya decrece de menos infinito a -2 y de 2.5 a infinito. Ahí están los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Si fuera un ejercicio que no tuviera nada que ver con un problema de la vida diaria, yo hubiese terminado. Pero como en este caso es un problema de aplicación y estoy trabajando con el tiempo, entonces mi problema no ha terminado. Yo voy a responder en base
a lo que me están preguntando. Y vamos a la pregunta de nuevo. Vamos a ver al problema. Dice, ¿en qué o cuáles periodos de la mañana es más y menos eficiente el desempeño del trabajador? ¿En cuál periodo el empleado está rindiendo más y en cuál periodo no está rindiendo más? ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a tomar mi recta numérica nuevamente, pero en este caso la voy a tomar basado en otra visión. ¿Qué voy a tomar en esta vez? Voy a tomar que a las 8 de la mañana, es un tiempo cero. Si yo lo desgloso, a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12 del mediodía. Es el intervalo con el que vamos a trabajar. Entonces, como me dijeron, como yo encontré que el tiempo es 2.5, vamos a ver, a marcar el 2.5 en mi recta numérica aquí. Aquí está el 2.5. Y ya sabemos que en el intervalo de 2.5 en adelante es negativo, lo que quiere decir que decrece, y antes de 2.5 crece. En este caso, mi ejercicio normal sería a partir de -2. Pero como tenemos un problema de la vida diaria, entonces nosotros tenemos que partir del 0. Entonces, ¿en qué periodo el trabajador es más eficiente? Pues podríamos responder nuestra pregunta, que viene siendo de 0 a 2.5, que es lo mismo que yo diga, de 8 de la mañana a las 10:30 de la mañana. Sería mi respuesta. De 8 a 10:30. ¿Y en qué horario el empleado es menos eficiente? Pues entonces estaríamos diciendo que sería de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía. Si lo escribimos en forma de intervalo, vamos a escribir mayor eficiencia. Podríamos decir que el empleado, a partir de las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana, el empleado trabaja con mucha eficiencia. Y vamos a llamarle deficiente. Realmente no es deficiente, porque lo que estaríamos diciendo que rinde menos, pero para que esté más claro le pusimos deficiencia. Entonces sería de 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Así, con esta parte concluimos nosotros nuestros ejercicios. Si te ha gustado nuestro video, suscríbete a nuestro canal, dale like, comenta y activa la campanita para poder seguir recibiendo más videos sobre las aplicaciones de las matemáticas.